Hay algo rarísimo con Mortal Kombat 2, porque objetivamente tiene más de todo. Tiene más personajes, más fatalities, más gore, más fanservice, y aún así solo llegó un momento en el que solo quería que terminara. Y lo peor es que creo que entendí exactamente por qué pasa eso. Y no es solo que esté lleno de fanservice, es algo mucho peor. Así que si te gustan este tipo de análisis, suscríbete y dale like ahora, porque la respuesta a esta pregunta te va a servir para analizar muchísimas más películas de este tipo. Y antes de que pienses que voy a destruir la película sin razón, no estamos acá para eso, porque hay que admitir que hace muchas cosas mucho mejor que la primera. Voy a comenzar a hablar con spoilers desde ya. Así que si no has visto la película, te sugiero que guardes este video, la veas y luego vengas acá y me comentes tus impresiones. Vamos a ser justos porque esto no es un simple roast a la película. Los poderes están muy bien, están más cerca de lo que son en los videojuegos. Los escenarios también, hay unos que incluso parecen calco directo de los escenarios de videojuegos. Viajan por reinos distintos y cada uno se siente un stage de pelea. Hay secuencias que funcionan muy bien. Y gracias a Dios, eliminaron a Cole Young. Porque es increíble que una franquicia con 40 años de personajes haya decidido crear un NPC para contar esta historia. Y no vamos a extrañar a Cole Young para nada. Así que en términos de lo que es la fidelidad al juego, esto es una mejora innegable a lo que fue la primera. Pero el problema no es ese, el problema es cómo utilizaron todo ese material. Pero mientras más avanzaba la película, más tenía esta sensación extraña, porque las peleas, los fatalities, el gore ya no eran suficientes. Sí, es una mejora a la anterior, pero parecen haber confundido fanservice con narrativa. Y esto no es un problema exclusivo de Mortal Kombat 2. Hollywood entero está obsesionado con que cameos, referencias, nostalgia o personajes clásicos automáticamente generan emoción. Pero reconocer algo no es conectar emocionalmente con eso. La película constantemente quiere decir: ¿te acuerdas de esto? ¿Viste eso? ¿Reconociste eso? Y sí, lo reconocí. Pero ¿por qué debería importarme? Empecemos por uno de los puntos que puede llegar a flaquear más: Shao Kahn. En el lore, este es quien conquistó reinos enteros a la fuerza, que absorbe las almas de universos completos. Es literalmente el villano de la franquicia durante 30 años, el villano final. Y hay que reconocerle algo a la película. La presencia física del actor sí impone. El tipo es una montaña. Y en las escenas de pelea, la verdad que se siente. Pero el problema no es la pelea, el problema es el guión. Cada vez que abre la boca, en vez de sentirse amenazante, te explica el lore. Te cuenta las reglas del torneo. Te cuenta por qué es peligroso, en lugar de simplemente demostrártelo. Es la diferencia entre un villano que te hace sentir que estás en peligro y uno que te lo tiene que anunciar en voz alta como si estuvieras leyendo un resumen de Wikipedia. Compara eso con el juego. Un momento nada más. El juego logra en segundos, con una animación de entrada, con una frase o algo mucho más simple, entender por qué todos le temen. La película tiene 2 horas y depende del tamaño del actor en pantalla para compensar o intentar compensar algo que evidentemente el guión no puede. Sigamos con Baraka, uno de los personajes más icónicos de la franquicia por sus cuchillas, y que acá funciona poco más que como utilería parlante. Además de que ese cambio de diseño, ¿por qué le pusieron la dentadura de Milena? Vamos con uno de los arcos más ridículos de todos acá. Liu Kang. Este es sin discusión el personaje más hábil y más capaz de todo este elenco, o al menos de todo este grupo de peleadores. Tiene una de las peleas más elogiadas de toda la película, para muchos el mejor momento del film. ¿Y saben qué hacen con él? No lo sé, tú dime. Lo sacan de la historia, sin que lo derroten, sin que lo maten, sin una ascensión, sin nada. Simplemente, literalmente el tipo se detiene y dice: estoy destinado a otra cosa. Y se va, no vuelve a ayudar, no vuelve a aparecer. El personaje que mejor funcionó en pantalla.
Desaparece sin que la película se moleste en explicarte por qué. Eso no es economía narrativa, es simplemente no saber qué hacer con tu mejor pieza, ni con estos personajes. Y esto se repite con todo el elenco. Se supone que estos personajes son los que arrancaron todo este universo. Y acá se sienten como personajes de relleno. Sonya Blade tiene su escena de pelea y listo, no aporta más nada a la trama. Jax queda reducido a un chiste recurrente. Literalmente no puede pasar una película sin que le rompan los brazos. Y Raiden. A Raiden viven diciéndonos que es un dios todopoderoso, pero nunca hace nada que lo demuestre. Cada vez que la trama lo necesita en acción, la película busca la mejor excusa para sacarlo de la ecuación. Y este es el mismo problema que el segmento anterior, solo que multiplicado por 20. No es que estos personajes sean malos en el papel, es que la película no sabe qué hacer con ellos más allá de tenerlos allí, para que aplaudas al verlos, simplemente. Ahora la contracara, Johnny Cage. Y acá hay que reconocer algo primero. Es infinitamente más carismático que el protagonista anterior, Cole Young. Sí, este NPC genérico que nos dieron. Como reemplazo funciona. Funciona muy bien. Pero fíjate en el truco que hacen. Lo convierten en el elegido. Toda la película repite que entre 8.000 millones de personas, él fue el escogido para ser el campeón de la Tierra. Te lo dicen una y otra vez. Y uno espera que en algún momento le expliquen por qué. Pero, ¿qué tiene de especial? ¿Qué fuerza oculta? ¿Qué justifica su elección? Pero ese momento nunca llega. Nunca te dan una razón del por qué. Y este es el mismo patrón que domina toda la película. Te dicen las cosas, pero no te las muestran. Te dicen que Shao Kahn es peligroso. Te dicen que el torneo es urgente. Te dicen que Johnny Cage es especial, pero nunca se siente. Y cuando una película pasa 2 horas explicándote en voz alta por qué debería importarte, en lugar de hacer que lo sientas, ya perdió. Acá está mi teoría real, la que explica todo lo anterior, la que explica este video. Tal vez Mortal Kombat funcione mejor como un videojuego y no como una película, porque el juego está basado en la experiencia alrededor del jugador. Eliges un personaje, avanzas con él en la historia o en la escalera, aprendes sus habilidades, sus rivalidades, aprendes sobre su lore, te encariñas con él. Esa conexión es personal, la construyes tú. La película no tiene ese lujo. Intenta meter decenas de personajes, reinos, rivalidades, todo al mismo tiempo en tan solo 2 horas para una audiencia que no eligió a nadie en particular. Ahí está la diferencia. Y si quieres que todos importen a la vez, ninguno termina importando realmente. Eso es exactamente lo que le pasó a Shao Kahn, lo que le pasó a Baraka, a Liu Kang y a todo el cast original. Y esto termina destruyendo personajes como Quan Chi, Shang Tsung, Shinnok, porque en el juego, en el lore de estos sujetos, son absurdamente, ridículamente poderosos. Pero acá parecen más NPCs esperando su turno para pelear incluso que en el juego. Especialmente Quan Chi. Viejo, este tipo debería dar miedo. Pero en esta película lo retrataron como un secuaz de Hilda en Power Rangers. Y encima la película actúa como si ya supieras todo. El regreso de Bi-Han, por ejemplo, como Noob Saibot. Si sos fan, lo vas a entender. Pero si no, no. Y si una película necesita que al terminar tengas que hacer la tarea de ir a Wikipedia, a videos explicativos o a investigaciones del lore para funcionar, narrativamente no sirve. Porque llega un punto en el que ya no sentía que estaba viendo una película, sino escenas de peleas random y cinemáticas, la de los fatalities. Pero si solo quisiera ver eso, simplemente podría ir a buscar las cinemáticas y ponerlas en bucle todas juntas, o ver un gameplay de X persona jugando tal personaje. Lo más curioso es que una versión más simple ya había entendido esto
hace 30 años. La Mortal Kombat de los 90, con Liu Kang como personaje principal, como único elegido, como centro emocional, era más simple y estaba más claro. Esta nueva entrega tiene el músculo técnico que aquella no tenía, pero aún así se olvidó de lo más básico. El problema de Mortal Kombat 2 no es que tenga muchas peleas, o que tenga mucho fanservice, ni que respete o no el juego. El problema es que está más preocupada en mostrar y explicar cosas en voz alta que por hacer que esas cosas importen. El juego usa las peleas para acompañar una historia que el jugador va construyendo. Acá la historia es una excusa para llegar a la próxima pelea. Y ese es uno de los problemas más grandes de la industria hoy. Confundir que reconocer algo en pantalla es lo mismo que sentir algo por ello. Y hasta ahí mi análisis. Pero ahora te toca a ti. ¿La viste? ¿También sentiste que estabas viendo solo una recopilación de cinemáticas? ¿Crees que fui muy duro o que estoy sobreanalizando una película que no tendría por qué hacerlo? Déjamelo en los comentarios que quiero leer. Y antes de cerrar, te dejo mi nota final, 6.5. Yo soy Carlos y nos vemos en el próximo reboot.